Bien, continuando con nuestra sesión del día de hoy, que hemos empezado a grabar en relación a las formas de conciliación entre las actividades laborales con las actividades familiares, personales. Ahora vamos a tocar otro tópico, otro tema, es relacionado al acercamiento que vamos a tener a la Ley General de Salud. Esta Ley General de Salud es muy importante porque incorpora principios éticos sumamente fundamentales para la práctica de vuestra profesión. La Ley 26842, que es del año 1997, pretendió ser una norma integradora del sistema de salud en el Perú, pero que ante la falta de reglamentación de muchas de sus áreas ha quedado insuficiente en su aplicación, especialmente cuando se trata de buscar formas de coordinación especial entre el sector público y el sector privado en la prestación de servicios de salud. Y esto lo hemos notado el día de hoy, o bueno, en estos tiempos de pandemia, donde estamos apreciando una desintegración del sistema de salud por la existencia de diversos subsistemas, si así se quiere mencionar, como por ejemplo eSalud, que forma parte del Ministerio de Trabajo, ya lo habíamos mencionado antes, el sistema mayor, más grande, que es el del Ministerio de Salud, y otros sistemas mmm, privativos, como el caso del sistema de salud militar, policial, y por otro lado, por supuesto, las entidades prestadoras de servicios de salud de carácter privado, clínicas, hospitales privados. Entonces, las clínicas privadas, mejor dicho. Y también, aparte de eso, además de salud, existe un subsistema de empresas prestadoras de servicios de seguros de salud privados también, que son las EPS, donde los trabajadores que no están adscritos a e-salud pueden ser pacientes con una cobertura que es una cobertura que es insuficiente de todas maneras, pero es un subsistema de prestación de seguro social de salud para los trabajadores a quienes las empresas que los contratan como trabajadores los inscriben en estas EPS que tienen sus prestaciones de salud en clínicas privadas, ¿no? Clínicas particulares. Entonces, conociendo la Ley General de Salud, es necesario que vayamos a la parte primigenia, la parte inicial de la ley, que nos habla de los principios. Vamos a empezar hablando de los principios. Habíamos mencionado el gran aporte que había tenido Florence Nightingale en, en cuanto a no solamente a la forma en que profesionalizó la actividad de la enfermería, porque se trató de un conjunto de prácticas que elevaron el nivel científico y la aplicación técnica de la enfermería. Gracias a Florence Nightingale se logró en el año 1850, se logró en base a sus trabajos, en base a sus observaciones, entender que la enfermería no era solamente un oficio empírico, sino que debía pasar sus parámetros de elevación de estándares de calidad sobre bases científicas. Inclusive, como habíamos visto antes, Florence Nightingale incorporó conocimiento práctico de naturaleza estadística para tomar, para observar, para registrar casos y a través de la observación de casos mejorar, por supuesto, el método científico, apreciando cuáles eran las causas, encontrando cuáles eran las causas de, de las enfermedades o del agravamiento de las enfermedades de los soldados en los campos de batalla, que no necesariamente morían, como habíamos dicho,
producto de las balas de manera directa, sino por la intoxicación o las infecciones, perdón, que se producían luego de las heridas del campo de batalla por el mal manejo, el inadecuado manejo en el tratamiento del paciente. El paciente se contaminaba con el agua, el paciente se contaminaba también con un mal manejo de las curaciones, contaminación, contaminación cruzada, mecanismos de bioseguridad que por supuesto en ese tiempo no se conocían como se conocen ahora, las, las, los mecanismos para la desinfección de heridas, el cuidado adecuado para evitar mayor tipo de infecciones. Entonces, como Florence Nightingale descubrió esto, también a la par de ello, estableció también principios que incorporaron, además de aquellos que se relacionaban a los generales de no dañar o hacer el bien, dos principios importantes como fueron la fidelidad al paciente y aparte de la fidelidad al paciente entendida como el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos, también se encuentra el principio de veracidad, por el cual es obligatorio el cumplimiento de darle cuenta de lo que se está haciendo al paciente, de los procedimientos a los que está siendo sometidos y especialmente también reconocimiento de errores. Entonces estos dos principios de fidelidad y veracidad han sido incorporados por la práctica y el aporte de Florence Nightingale. Estos principios relacionados a las carreras profesionales técnicas y profesionales relacionadas a la licenciatura se han incorporado en la Ley General de Salud, como lo vamos a ver. Vamos a desarrollar, antes de desarrollar esos principios también, estos que forman parte de la política del Estado, la salud como un servicio prioritario del Estado, que luego veremos que tiene serias deficiencias. Esas deficiencias son palpables, ¿no? Son palmarias, pero se trata de principios éticos que no deben dejarse de lado y que requieren en el desarrollo ya de la aplicación de la ley su ejercicio en el día a día, en la práctica constante, que es precisamente ustedes las encargadas de ir evaluando en cada dilema ético que se les presente en el ejercicio profesional, en sus trabajos. En cada momento ustedes deben evaluar y siempre dirigirse hacia esos principios fundamentales, a estos que vamos a ver en la Ley General de Salud y el desarrollo de estos otros principios éticos que hemos mencionado con los aportes de Florence Nightingale, que también son incorporados a la Ley General de Salud. Vamos a ver entonces a continuación el desarrollo de estos tres primeros artículos de la Ley General de Salud. Fíjense que la salud es considerada como base del desarrollo humano. Una persona sin posibilidad de, de recuperar su salud, si es que la ha perdido a través de alguna dolencia, alguna enfermedad, algún padecimiento, o sin posibilidad de que esta persona, antes de que se enferme, tenga mecanismos adecuados de seguridad, de protección, preventivos para evitar el riesgo a contagios, como por ejemplo la naturaleza preventiva de lo que ocurre ahora en el COVID, el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social, que son básicos, sin que eso se mantenga mecanismos de protección a favor de las personas, no se puede hablar de un desarrollo humano pleno, no se puede hablar de una proyección de vida de las personas que tengan la posibilidad de ejercer en el marco de la libertad, de la voluntad y de los intereses individuales y colectivos. No se puede hablar de desarrollo humano si es que la salud
no se establece como un área prioritaria de atención del Estado. Entonces, esto es fundamental entenderlo porque si se pierde la salud ante una dolencia, una enfermedad aguda o crónica, y que requiera la atención para la recuperación de la salud, si esto no se atiende adecuadamente, la morbilidad y la mortalidad va a crecer en el Perú y por tanto los índices de desarrollo humano, los proyectos de vida de las personas van a verse truncados y no se va a poder ejercer plenamente los derechos que tengan que ver con este complejo importante relacionado a la dignidad humana, que ese es su desarrollo, su propio desarrollo. Pero la salud es fundamental para ello. Así se ha entendido en las normas, tanto en la Constitución como en las leyes que han desarrollado estos aspectos de derechos fundamentales en relación a la salud, pero en la práctica ha tenido muchas complicaciones, muchos problemas. Fíjense que esta ley es del año 97, les dije, 1997. Varios de sus aspectos varios de los aspectos de esta Ley General de Salud han sido reglamentados en decretos supremos posteriores, reglamentos que han ido desarrollando aspectos específicos de la ley. Entre ellos, por ejemplo, el interés por integrar y coordinar los sistemas de salud como un sistema de cobertura ante emergencias en el que no interesaba de dónde podía ser atendido el paciente. La obligación corresponde a la atención inmediata, sea un sistema público, sea un sistema privado. Ese aspecto ha faltado reglamentar. Lamentablemente no tiene reglamento desde la promulgación de esta Ley General de Salud en el año 97, y es por eso que el año pasado tuvimos algunas complicaciones que motivaron la intervención del expresidente Vizcarra para combinar a las clínicas a atender a pacientes COVID bajo un sistema de subsidios de hasta 50,000 soles para que puedan atender a aquellos que no podían ya tener una atención directa en el sistema público, en los hospitales del MINSA o de salud. Esto no hubiera ocurrido si esta parte de la ley se hubiera reglamentado de manera adecuada, de modo tal que ante situaciones de crisis, después lo vamos a ver, a lo largo de las sesiones vamos a ir analizando estos aspectos de la ley. Esto no hubiera ocurrido si se hubiera reglamentado y ante momentos de crisis como el actual, el sistema en general, privado y público, y dentro del público los subsistemas que existen que estamos mencionando como el sistema castrense, policial, del Ministerio de Trabajo a través de Salud, de las EPS, los nosocomios o clínicas particulares y el sistema público en general, se hubiera podido integrar de mejor manera y buscar mejor oferta hospitalaria para la atención de los pacientes con COVID en esta pandemia. Eso no ocurrió y es por eso que existe todavía una deuda, un pasivo importante de esta ley en el hecho de su ausencia de reglamentación a través de un decreto supremo que debió dar el Poder Ejecutivo. Esto se dejó de lado, por si acaso. Fue una gran oportunidad que perdió el expresidente Vizcarra y bueno, posteriormente también el gobierno, porque es necesario establecer mecanismos de integración. ¿Y cómo se hacía esa integración? A través de la reglamentación de esta ley que establece de manera clara que ante situaciones de emergencia y ante conflictos, como por ejemplo las pandemias, situaciones de emergencia colectiva, tenga que activarse mecanismos para brindar una mejor oferta para la atención de pacientes en estas circunstancias difíciles. Eso es lo que se tiene que hacer. Realmente en la campaña que estamos viendo, en esta campaña para la segunda vuelta, las propuestas generales que tienen los dos candidatos, tanto la señora Keiko Fujimori como el señor Pedro Castillo, no dicen mucho para
la mejora de este tema que es de prioritaria atención. Hablan un poco de las vacunas, ¿no? Pero no de este asunto que el Estado tradicionalmente lo ha olvidado, es decir, la reglamentación, porque lo que está en la ley es muy bonito, pero falta darle las armas, los brazos y las piernas a esta ley para lograr un camino progresivo de integración de los sistemas de salud en beneficio de la población. Entonces, esto no se da todavía. Tenemos buenos principios, bonitos, ahí están desarrollados, pero estamos viendo que todavía son insuficientes. Vamos a ver el artículo 1 de estos principios. Señala que la salud es condición indispensable del desarrollo humano. Esta es una exigencia no solamente nacional, es un parámetro de carácter internacional, convenios y tratados internacionales relacionados a la obligación de los estados de considerar a la salud como un bien jurídico importante, indispensable para que las personas puedan alcanzar sus metas. Sin salud es imposible hablar de cualquier otro tipo de actividades. ¿Qué hablamos entonces de los niños con anemia? ¿Cómo podemos exigir que nuestro sistema educativo tenga resultados en el educando o en ustedes con el estudiante de educación superior cuando tenemos deficiencias en nuestra salud por bajas defensas, por inadecuada alimentación en los niños, por anemia y en otro tipo de enfermedades que son indicadores importantes del desarrollo humano, como son las enfermedades diarreicas agudas, es un grupo más numeroso de casos de morbilidad, las enfermedades diarreicas agudas, las ERAs, que ustedes deben conocer, y por otro lado las infecciones respiratorias agudas. Dentro de las infecciones respiratorias agudas se encuentra, por supuesto, todas aquellas relacionadas a las vías pulmonares, a las vías respiratorias del paciente, entre ellas, por supuesto, los contagios por virus como el COVID, influenza, A1N1H1, la gripe, el resfrío, la neumonía típica, que es consecuencia del COVID, la tuberculosis, que es un tipo de enfermedad también, algunas enfermedades raras como la hipertensión pulmonar, todo este tipo de enfermedades que forman parte del conglomerado de necesidades de atención de los pacientes, son aspectos a evaluar numéricamente, estadísticamente, cuantitativamente y también cualitativamente para saber cómo hacemos que nuestra salud se transforme en un bien jurídico de protección para tratar todo este tipo de dolencias a través del mecanismo terapéutico, es decir, la forma de atención que brinda el Estado una vez que el paciente se contagia o se enferma, requiere una atención terapéutica, pero mucho más importante, y lo saben ustedes como futuros profesionales de la salud, que la atención en prevención es fundamental y quizá donde debiera hacerse mayor hincapié para evitar los casos de morbilidad que incrementan nuestras precarias condiciones de salud en el Perú. Entonces, la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. No podemos darnos el lujo de tener niños en condiciones precarias de salud y por eso es que se tienen que elevar los indicadores de mejora en ese aspecto. Se hizo hincapié en estos últimos 5 años que van a terminar en este periodo en el combate a la anemia. Se han tenido resultados porque hay posibilidades, hay recursos y estrategias para combatir la anemia. Pero vamos a ver cuáles son los resultados después de estos 5 años, cómo han ido bajando los indicadores de anemia. Ojo que la anemia infantil, que es
la que ha sido entendida como prioritaria de atención del Estado, no es la única el único tipo de anemia que se está combatiendo, sino aquellas otras relacionadas a otro tipo de enfermedades, las enfermedades sanguíneas, por ejemplo, el mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer a la sangre, el cáncer también relacionado a la leucemia, todo lo que tiene que ver con el plasma y la sangre y los glóbulos rojos que pueden ser afectados y que forman parte también de las consecuencias que nos llevan a la anemia. Buena alimentación, necesidad de bajar también los niveles de obesidad, el riesgo coronario que tienen los pacientes en estas condiciones. Todo ello son circunstancias casi pandémicas a nivel mundial, debido a nuestra dieta, a nuestras formas de consumo, que lamentablemente, nos hemos desordenado en nuestras formas, métodos de cuidado de la salud a través de la alimentación. Pero qué duda cabe que si no se tiene salud, no hay posibilidad de un desarrollo adecuado para alcanzar los objetivos de lo que se llama desarrollo humano. Entonces, la salud es también base del desarrollo humano y medio, instrumento, herramienta para alcanzar el bienestar individual y colectivo, que son dos condiciones que busca lograr el Estado para atender a sus ciudadanos. El artículo 2 de esta ley general de salud nos habla acerca de la protección de la salud como un caso de interés público. Este principio pareciera una norma pues declarativa que dice, pues sí, el Estado se preocupará por la salud como un caso de interés público, ¿no? Pero no es solamente declarativo, porque cuando quiere hacerse hincapié en que la protección de la salud es un asunto de interés público, significa que todos los actores sociales en el Perú, incluyendo el Estado por supuesto, tienen que intervenir en la protección, en el cuidado de este bien tan importante como es la salud y su protección. Es decir, todos somos partícipes de lograr desde nuestros roles, desde las actividades que realicemos, todos somos partícipes para empujar este coche, y por eso hay responsabilidades en los tres niveles de gobierno del Estado, del gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, donde la salud es prioritaria y se tienen que multiplicar esfuerzos para, en conjunto, lograr tomar acciones especialmente coordinadas y no separadas para atender en la protección de la salud. En esta pandemia hemos visto cómo ha ido funcionando. En algunos casos ha funcionado producto del esfuerzo de sus autoridades, pero en otros casos no. Ha habido casos de autoridades que se han replegado frente a la pandemia. Y es verdad, bueno, me imagino yo que han sido momentos difíciles porque también a veces nos agobia el miedo. Pero fíjense que ha habido autoridades que se han fajado y se han contagiado por la necesidad de atender a su población, a sus vecinos. Gobernadores se han contagiado, alcaldes se han contagiado, funcionarios de las municipalidades, de los gobiernos regionales se han contagiado en tratar de hacer un esfuerzo para atender y acercarse a la gente en este momento crítico. En otros casos no ha sido así. Qué duda cabe que también han existido casos de corrupción. Esto lo hemos apreciado en el momento del reparto de las canastas de víveres o de los insumos de los víveres para las poblaciones en alta situación de vulnerabilidad en tiempo de pandemia, especialmente el año pasado. Se han dado reportes de entregas indebidas, delictivas en algunas municipalidades a nivel nacional. Pero la idea de que el sistema de defensa civil, el sistema de atención prioritaria de la salud, ha tratado de funcionar, con errores, pero ha tratado de funcionar. Pero se requieren todavía hacer otro tipo de esfuerzos porque la oferta
de protección y de atención de la salud es insuficiente. Hemos visto que, por eso es que nosotros a veces escuchamos, ah, sí, una norma declarativa de la protección de salud es de interés público. Lo vemos como algo declarativo porque en realidad esto se tiene que dar en la práctica a través del esfuerzo decidido de los actores fundamentales, especialmente del Estado y del gobierno de turno. Los recursos son limitados, eso es un hecho. Estamos tratando de, a lo largo de los gobiernos y de las promesas de campaña, se busca elevar el nivel de dotación de presupuesto público tanto para la salud como para la educación. Pero hay que ver de dónde sacamos la plata, pues. A veces en las campañas se dice, vamos a elevar a 10%, dicen, no, creo que la última propuesta de un candidato fue elevar a 10% tanto educación, tanto en salud. 10%, o sea, 10 puntos del PBI para la educación y para la salud. Pero fíjense que el PBI, esto lo vamos a ver, no sé si ya lo hemos visto con ustedes en economía, pero el PBI es un indicador económico que suma el total de producción nacional en un tiempo determinado. Todo lo que se produce, tanto a partir del Estado como a partir de los privados. Ese es el PBI. Y las propuestas de gobierno es que se suba hasta 10 puntos educación, 10 puntos salud. Estamos hablando de 20% del PBI. Solamente el presupuesto de la República llega a 19%, casi 20% del PBI. Entonces, si tratamos de cubrir con un 10% de educación y un 10% para la salud, las otras áreas y sectores no van a ser atendidos. Transportes y comunicaciones, comercio exterior, agricultura, todos los demás sectores no van a recibir presupuesto. Los gobiernos locales, gobiernos regionales, no van a recibir porque ya ahí nada más se cubre con ese 20% que el presupuesto que tiene el presupuesto nacional para cubrir que cubre ese sector del producto bruto interno. Entonces es imposible. ¿Qué se tiene que hacer? Sí se puede incrementar la producción nacional, pero requiere de un conjunto de esfuerzos, no solamente las decisiones políticas para decir que, bueno, aprobamos nuestro presupuesto, que excelente, yo apruebo mi presupuesto para, no sé, pues para, no sé, pues una cifra que puedo dar, 150.000, 190.000 o 200.000 millones de soles, ¿no? Ese es mi presupuesto, 200.000 millones de soles, lo aumento, pero hay que ir verificando hasta dónde puede aumentarse dentro del presupuesto el, y en qué porcentaje abarca nuestro Producto Bruto Interno. Todo lo que se produce a nivel nacional por todo concepto dentro del ejercicio de obras públicas, del trabajo de las empresas, pequeñas empresas, grandes empresas, el trabajo que nosotros hacemos, lo que consumimos, todo eso es Producto Bruto Interno. Entonces, si aumentamos el presupuesto, podemos elevar un poco el porcentaje que se utiliza o que invierte el Estado peruano en educación y salud. Pero hay que atender diversidad de sectores y para eso necesitamos generar ingresos. La salud es importante. No basta entonces decir que es de interés público. No basta decir, vamos a elevar a 10% el PBI, del PBI el presupuesto en salud. No basta porque necesitas articular procesos para lograr que esa atención prioritaria del Estado para la protección de la salud de los ciudadanos, al ser de interés público, tenga una posibilidad real, tangible, de atender, de brindar servicios. Buenos hospitales, hospitales que no estén solamente en cascarón, hospitales que tengan su maquinaria, sus bienes, sus herramientas bien puestas, porque no basta poner infraestructura, también hay que poner equipos. Y no basta con poner solamente infraestructura y equipos, necesitas poner personal. ¿En cuánto tiempo sacas un personal especializado? Fíjense que un médico puede estudiar 7 años, hace su internado 2 años,
después de los 2 años de internado se titula, después de la titulación se especializa, después de la especialización presta el servicio especializado que se requiere. Ahora se requieren, por ejemplo, médicos intensivistas, personal adscrito a las atenciones en las unidades de cuidados intensivos, profesional licenciado y profesionales técnicos, como ustedes van a salir, se van a necesitar, ustedes van a estar estudiando, son 3 años, terminan de hacer sus prácticas, terminan sus módulos. Felizmente las instituciones, los institutos tecnológicos, a la par con los planes de estudio, realizan las prácticas preprofesionales, es decir, aprenden en cancha, por eso es que se gana bastante tiempo. Pero después hay que seguir especializándose. Eso tiene un tiempo de demora. Entonces no basta poner infraestructura, no basta poner maquinarias, herramientas, equipos para los hospitales, no basta poner personal que haga mantenimiento, sino que necesitas personal especializado que sepa manejar esa maquinaria, esos equipos. Y para eso necesitas tiempo de formación. Eso es tiempo y dinero. No es fácil hacer planes de gobierno cuando de manera a veces un poco ligera, cuando se dice vamos a elevar el presupuesto al 10% del PBI para salud. Hay que ir acompañando infraestructura, equipos, personal, capacitación y especialización al personal y mecanismos de mantenimiento, porque además hay que renovar equipos, hay que incrementar, hay que subir el nivel de la tecnología. Los equipos se desgastan, hay que comprar otros, hay que reponerlos, hay que comprar de afuera, porque no tenemos la tecnología. Hay que ver si es posible en el Perú desarrollar tecnología para nuestras necesidades locales. Quizás es posible hacer también. Hay que invertir en investigación científica que sea acorde a la protección de la salud. Es decir, todo encaminado a un conjunto de factores, con un conjunto de factores que necesitan evaluarse de manera integral. Ese artículo no es solamente así declarativo, implica el manejo de una serie de herramientas, de recursos, de planes, de proyectos y de mucha inteligencia y sobre todo de decisión, ¿no? De decisión política también. Entonces, ese artículo 2 es importante porque precisamente se trata de la consolidación o la síntesis de lo que el Estado quiere respecto a la protección de la salud, que sea de interés de todos, porque todos vamos a tener que participar, no solamente el Estado, toda la población. Nosotros dando nuestro granito de arena en lo que podamos, ¿a través de qué? De nuestros impuestos, pues. Sin impuestos esto no camina, muchachos, no camina. Y si solamente el 30% de las empresas, de la economía es formal, ese 70% que no tributa, a pesar de que recibe atención en salud, pagado por los impuestos de ese 30% que sí cumple con el principio de solidaridad de los tributos, lo que tenemos que hacer es que ese 70% también se incorpore al sistema formal, pague sus impuestos, de modo que la cancha esté pareja para todos y se logre tener niveles de recaudación un poco más importantes que lo que tenemos ahora, de modo tal que ese interés público sea realmente de todos, pues el interés de todos, porque todos tenemos que poner el hombro. Ahora con la campaña de la vacuna, que es yo pongo el hombro, ¿no? Esa es la campaña de la vacuna. Bueno, lo mismo debe suceder con las otras actividades que buscan ser solidarios con todos nuestros hermanos que necesitan atención prioritaria y para lo cual se necesita ingresos, y esos ingresos vienen de los impuestos, y esos impuestos vienen de las actividades económicas que puedan realizar. El Estado debe brindar facilidades para la realización de esas actividades económicas, de modo que las empresas puedan pagar sus impuestos sin ser atosigados, pues sin ser castigados. Es necesario entrar en un círculo de virtuosismo en el que el contribuyente, el empresario,
entienda que este coche no se maneja solo. La gasolina de este coche no se maneja solamente cuando le echa el chofer el combustible. Los pasajeros también tienen que echar ese combustible, tienen que aportar. Esa es la idea de este artículo 2, el interés público de la salud, de la protección de la salud, el interés que nos compete a todos. El artículo 3 se relaciona a un derecho fundamental de las personas. Esto está también en la Constitución. La Constitución se establece el derecho a la salud, el acceso a la salud. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley, dice, ¿no? Bueno, la ley establece cómo yo, persona natural, quiero atenderme, no tengo un seguro, tendré que trabajar en alguna empresa, en alguna institución, y solamente de esa manera voy a integrar un sistema que se llama el Seguro Social de Salud, que se creó hace bastante tiempo en el Perú y que ahora se llama eSalud, adscrito al Ministerio de Trabajo, en el cual los trabajadores tienen la posibilidad de acceder a atenciones en salud cuando el empleador, quien los contrata, paga un 9% a eSalud, en algunos casos es menos, en las microempresas, perdón, en las pequeñas empresas, creo que es 4%, 4.5%, donde el empleador paga esa cotización para que el trabajador se atienda cuando vea su atención, su salud resquebrajada, o para que quiera hacer atenciones preventivas en salud. Pues toda persona tiene derecho a la protección. Si no tengo salud, ¿cómo hago? Hay otro sistema en el cual se está extendiendo felizmente, que es el Sistema Integral de Salud, el SIS. Este sistema se creó en el año 2001, gobierno de Toledo me parece. En el año 2001 se crea este sistema que nació con vocación de atender universalmente, aunque es restringido ahora, ¿no? Todavía es restringido, es un sistema restringido. Los países que buscan darle servicios a su población buscan tener sistemas universales de atención. Pero universales quiere decir para todos y de todo. Esa es la idea de los sistemas universales. Es decir, no debe haber nadie que quede al margen de una atención en salud a través de un seguro. No debe haber nadie sin ese tipo de atención, sin cobertura. Pero esa cobertura, además de ser universal en cuanto a cantidad de personas, también significa, para ser universal, significa que la atención a las dolencias tiene que basarse en un sistema grande, amplio de perfiles de pacientes que puedan atenderse un sinnúmero de dolencias. Porque no basta solamente cubrir ciertas dolencias, ¿no? ¿Qué es lo que no cubren los seguros normalmente? Tanto los privados como el seguro de salud. El seguro de salud y los del MINSA, en algunos casos, cubren cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo algunos cánceres. Pero hay enfermedades raras, como les mencionaba, la hipertensión pulmonar es considerada una enfermedad rara. Este tipo de enfermedades que se va investigando, se va conociendo, no tienen una cobertura de salud especial, como sí ocurre, por ejemplo, en España. Hay una enfermedad que recuerdo bastante por un familiar que falleció de ello, el mieloma múltiple. Es un tipo de cáncer de la sangre, les decía. Se van desnaturalizando los glóbulos rojos y van causando anemia. Es degenerativa, pues, ¿no? Con el tiempo el paciente, por la anemia, ya no puede respirar, no puede caminar, no puede realizar movimientos básicos y al final muere. Como todo cáncer, también merece un tipo de atención a través de la radioterapia, especialmente la radioterapia, la quimioterapia, pero es una enfermedad cara porque cuando uno quiere atenderse en sesiones que no solamente cuando uno tenga que pelearse en cola con otros pacientes para que le atiendan las sesiones de quimio o de radioterapia,
tiene que buscar atención particular, y en la atención particular cada sesión de donde se hace el tratamiento para la radioterapia, en este caso en clínicas particulares, cuesta por sesión más o menos $3.000. Y un paciente medianamente avanzado tiene que hacerse por lo menos 2 sesiones al mes. Estamos hablando de $6.000. ¿Qué familia de clase media, que es la mayor parte que existe en el Perú, puede atender una enfermedad de este tipo con $6.000 al mes? Imposible. Esto en España tiene cobertura plena. ¿Y eso por qué? Porque hay un sistema de salud que busca ser lo más universalmente posible. Lo más universal posible. La vocación del sistema integral de salud que se creó, chicos, fue para dotar de una atención universal a los pacientes. Lo bueno de este sistema es que han logrado incorporar a personas que no se pretendía incorporar antes, personas que pueden ser profesionales, que pueden ser empresarios independientes. Antes no existía ese tipo de cobertura para estas personas, y por eso es que muchos empresarios habían formado su empresita. ¿Qué hacían los empresarios? Ellos se ponían como trabajadores en planilla. ¿Para qué? Para recibir pues atención en salud. Pagaban su 9% y se iban a atenderse a salud, porque era la única forma, porque no había un sistema que los cubriera de manera adecuada. A raíz del SIS se ha logrado superar un poquito esta brecha de falta de atención para las personas de carácter individual. Se ha logrado disminuir un poquito y se ha incorporado a nuevos asegurados al sistema integral de salud. Si no lo tienen, les aconsejo que se adscriban y se inscriban en el Seguro Integral de Salud. Hay un aplicativo web que uno presenta sus datos y tienen que cubrir, porque hay un porcentaje de población que tiene como meta el Estado peruano cubrir. Y eso ocurrió antes de la pandemia. Ahora con la pandemia más todavía hay necesidad de atender a las personas. Ahora con la vacunación también va a haber más personas que tengan que estar integrándose a este seguro integral de salud. Entonces esa es la idea, de que la integralidad, la universalidad esté desarrollándose en el Perú para lograr que toda la población pueda ser cubierta por diversos sistemas de protección de la salud, como son el seguro social, el seguro integral, en el caso del MINSA, o cualquier otro tipo de seguro. Pero ninguna persona puede quedarse sin atención, porque los costos por salud son altísimos. Váyanse ustedes nada más a una consulta, 50, 70 soles, en algunos lugares 100 soles, dependiendo de la especialidad. Y las medicinas también son caras. Esto es un problema también que tiene que superarse. Por eso es que se dice que el derecho a la protección de la salud es irrenunciable. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable. Se dice que también, además esto está recogido, no solamente se atiende a las personas, la persona humana, es decir, aquellos que hemos nacido vivos. También el concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud. Es decir, un embrión o un feto que está en desarrollo dentro del vientre materno también es considerado sujeto de derecho en el campo de la salud. Así como lo establece la Constitución, de la misma manera también en la Ley General de Salud. La próxima semana que tengamos la sesión ya presencial con ustedes, nuestra sesión sincrónica, vamos a ver algunos casitos bien particulares sobre los que vamos a hacer un pequeño trabajito, una tareita en relación al derecho a la identidad que tienen los pacientes, o los recién nacidos en este caso. Cómo es que a veces ocurren problemas de confusiones y la identidad de los bebés se pone en agravio porque le entregan a los padres que no son, y eso ocasiona perjuicios terribles. Y bueno, hay que ver cómo se solucionan esos casos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Por el momento dejamos acá en estos 3 artículos relacionados a los principios fundamentales que establece la Ley General de Salud.
Muchas gracias chicos, entonces nos vemos la próxima semana.